QuickBooks Online, formularios de cheques y gastos 2026. Prepárate y un café, porque vamos a poner estos libros en la tonalidad con QuickBooks Online. 2026 buscando el archivo de muestra gratuito de QuickBooks Online escribiendo en nuestro navegador favorito, QuickBooks, prueba online, buscando el resultado que tiene intuit.com y la URL, porque Intuit es el propietario de QuickBooks, seleccionando la versión estadounidense del software, verificando que no somos un robot, vale, ahora, aquí es donde podemos ver si ese dinero que pagamos por tu identificación falsa va a dar frutos. Muy bien, veamos si este DNI falso aguanta. Eres bueno. QuickBooks, la prueba de conducción online ya está disponible. No hace falta pie de foto para el archivo de muestra. ¡Pum! Pulsa ahí. Estamos dentro. Estamos dentro. Estamos dentro. Vale, pues ni siquiera creo que necesitáramos el DNI falso. Simplemente lo dejaron. Ni siquiera lo miraron. Ni siquiera miró que estaba bien. Es bueno que lo tengamos, por si pasaba algo. Muy bien. Vamos a los informes en el lado izquierdo. Y luego vamos a ir a los favoritos. Clic derecho en el balance, abrir un enlace en una pestaña nueva, o hacer clic derecho en la pestaña de pérdidas y ganancias, abrir un enlace en una pestaña nueva, pasar a la pestaña que ha estado abierta. Siendo el balance, vamos a cambiar el rango de fechas, practicando la entrada de datos para las fechas conforme lo hacemos. Cerrando estos puntos, vamos a pasar de 0101 a 5. Tab, 1231 a 5 tabulaciones, y luego tab a la derecha APIL, las ganancias y pérdidas. Y otra vez, rango, O, 10125, tabulador, 1230, 125, tabulador. Esa es la configuración que hacemos cada vez que volvemos a la primera pestaña, que es donde estaremos la entrada de datos. Ahora vamos a pensar en si miro el botón más, el ciclo de proveedores, y revisamos todos los formularios, excepto los más básicos, en parte porque queremos entrar en los feeds bancarios para los formularios más básicos. En otras palabras, la mayoría de las empresas, cuando pagas por los bienes y servicios que se te proporcionan, se van a pagar, con suerte, con transferencias electrónicas, y esa suele ser la forma más fácil para que las pequeñas empresas gestionen la contabilidad, porque eso nos dará la mayor cantidad de información tanto en el extracto bancario como en los feeds bancarios, lo que nos permite tomar esa información de los feeds bancarios y hacer la entrada directa de datos en el sistema. Así que para eso, será una especie de formulario de cheque, pero normalmente llamaremos a eso y luego a eso un formulario de gastos, ¿vale? Así que primero echemos un vistazo al diagrama de flujo. Esto es un diagrama de flujo de escritorio, pero lo estamos mirando solo para ver el flujo de los formularios, que es igual para cualquier tipo de sistema que vayamos a usar. Estamos, una vez más, en el ciclo de proveedores, y vimos la idea de que nos gustaría estar en el sistema más sencillo, uno en el que estemos en base a la caja numérica, no solo en base a la caja de pago, sino también impulsados por las fuentes bancarias, porque ese sería el sistema más automatizado. Entonces, tradicionalmente, ¿cuál sería eso? Cuando grabamos cosas, registramos las cosas mediante un cheque, o si no hay número de cheque ni transferencia electrónica, entonces haremos los feeds bancarios, que básicamente son un formulario de cheque sin número de cheque. Sin embargo, nos gustaría hacerlo automáticamente poniéndolo en los feeds bancarios. Queremos señalar que eso es un poco diferente de lo que pensaríamos como un sistema contable de servicio completo. Así que el sistema de contabilidad de servicio completo no significa necesariamente que tengas un componente de devengo en cada ciclo, es decir, no significa necesariamente que estés aumentando o disminuyendo las cuentas a pagar en el ciclo del proveedor, o que las cuentas a cobrar suban y luego bajen en el ciclo de ingresos, porque realmente significa que estás haciendo todos los controles internos dentro del sistema que se aplican a tu tipo de negocio. En otras palabras, podríamos tener un tipo de negocio que está bien en un sistema de efectivo, pero uno pensaría que lo que querría hacer es introducir los cheques o pagos de nuestro lado en nuestro sistema de contabilidad, y luego, permitir que ellos liquiden el banco, y después comprobar que nuestros libros están vinculados a los libros bancarios. Ese es el control interno. El control interno consiste en dos personas independientes que hacen la contabilidad de nuestros libros relacionados con el efectivo, siendo el efectivo la esencia vital de la empresa, y eso nos da un buen control interno. Y eso solía ser cuando hacíamos cheques. Cuando emitimos cheques, tenemos que hacerlo así, porque hay una diferencia de tiempo entre el momento en que el cheque se cobra y el momento en que se cobra, y queremos poder manejarlo.
Porque si escribes un cheque y lo envías, tiene que ir por correo y luego debe ser recibido por la otra persona. Tienen que ingresarlo en su banco, y luego su banco habla con nuestro banco, que es el momento en que va a compensar nuestro extracto bancario. Por lo tanto, la fecha entre la emisión del cheque y la liquidación real de nuestro banco podría ser un periodo prolongado, ¿verdad? Eso podría ser mucho tiempo. Así que lo que queremos hacer es poder emitir el cheque, introducirlo en el sistema mientras lo hacemos, y luego, si se pierde en el correo o algo así, el proveedor podría llamarnos y podríamos decir, mira, hemos hecho el cheque, pero no se ha cobrado, así que parece que el cheque se perdió en el correo. Como dicen, de acuerdo, y eso también, sin embargo, nos da un control interno precioso, porque nos permite hacer la conciliación bancaria, que nos permite ver qué se ha liquidado, atando los libros del lado bancario con el nuestro. Sin embargo, hoy en día, sería mucho más rápido esperar a que se compense el dinero. ¿Qué nos permite hacer eso? Vamos a prescindir del control interno. Simplemente vamos a decir, vale, no voy a hacer la entrada de datos por mi parte. Voy a depender completamente del banco. ¿Por qué iba a hacer eso? Bueno, por comodidad, por una razón, y porque nos sentimos más seguros de que los feeds bancarios hoy en día puedan pasar de forma bastante segura. Así que estamos algo seguros y podemos verificar la transacción de pago que se realizó casi de inmediato. Así que ahora no tengo que esperar realmente a la verificación, que me da esa verificación inicial, y me siento bastante cómodo con que el banco registre las cosas a medida que pasan por el feed bancario. Por lo tanto, nos permitimos renunciar a ese control interno cuando hacemos transferencias electrónicas. No podemos prescindir de ese control interno cuando emitimos un cheque, porque, de nuevo, tenemos que hacer un seguimiento del cheque y ver si en su mayoría se ha compensado. Esa sería la mejor manera de hacerlo. Pero si hacemos una transferencia electrónica, básicamente podemos prescindir del control interno, y eso es lo que básicamente quieres hacer. Eso maximizará para las pequeñas empresas tu contabilidad, haciendo que la contabilidad sea lo más fácil posible, sin eliminarla, sin significar que no hagas nada, ni siquiera que tengas que evitar la conciliación bancaria, simplemente debería ser mucho más fácil. ¿Te parece correcto? Ara, sí, eso encaja perfectamente. La base de caja con feeds bancarios lo mantiene simple y automatizado para pequeñas empresas, especialmente transferencias electrónicas. Intercambias un poco de control interno por rapidez y facilidad, lo cual funciona si lo verificas de inmediato. Aún así, es inteligente reconciliarse, solo que más rápido. Ahora, los feeds bancarios hacen la vida mucho más fácil, ¿verdad? Muy bien. Así que vamos al botón más y primero pensemos en una comprobación. Así que vamos al formulario de cheque. Ahora, si trabajas en el sistema antiguo y te gusta QuickBooks Desktop, usan el mismo formulario para un cheque y para una transferencia electrónica. Simplemente, el número del cheque se eliminaría, o simplemente se introduce la transferencia del número del cheque, todo lo que disminuye la cuenta corriente. Podrías pensar que, desde su punto de vista más básico, es un tipo de cheque, que es un formulario que reduce la cuenta corriente, en esencia, por definición, así. Pero en QuickBooks Online, realmente quieren desglosar todos los diferentes tipos de cheques para darte más información por tipos específicos de cheques que hacen cosas concretas. La cuenta de gastos, es decir, es transferencia electrónica, lo único que hace es eliminar el número de cheque, ¿verdad? Y luego tienes el formulario de pago de facturas de cuentas a pagar, como vimos antes, y así sucesivamente. Así que vamos a escribir. Supongamos que vamos a presentar esto a un nuevo proveedor. Vamos a decir que este será el primer proveedor. De nuevo, aún no tenemos el proveedor 1, porque cada vez que hacemos una presentación nueva empezamos de cero. Así que voy a poner la cantidad mínima de información en el sistema. Así que voy a guardar eso, y vamos a decir, vale, ahora voy a repasar esto. Se descuenta de nuestra cuenta corriente. Ten en cuenta que puedes hacer un formulario de cheque que salga de tu cuenta corriente o de tu cuenta de ahorros. Realmente no puedes hacer un formulario de cheque que salga de tu cuenta de tarjeta de crédito. Eso no tendría mucho sentido, porque el formulario de cheque, por definición, está vinculado a una cuenta corriente, una reducción en la cuenta corriente. Eso no es exactamente lo mismo para el formulario de gastos, porque un formulario de gastos podría usarse para reducir la cuenta corriente o para aumentar la responsabilidad de la cuenta de la tarjeta de crédito. Así que esa es la diferencia que queremos señalar ahí. Así que voy a mantener la fecha 1216, está bien. El número de cheque debería aparecer automáticamente. Ahora, ten en cuenta que mucha gente ya no va a usar cheques. ¿Te gustaría eliminar los cheques?
Pero a algunas personas todavía les gustan, ¿verdad? Simplemente les gusta tratar con los cheques. Así que si tratas con una persona con cheques, podrías escribir el cheque a mano y asegurarte de que el número de cheque aquí coincide con tu chequera. O puedes comprar cheques y luego meterlos en la impresora, imprimir los cheques que vas a enviar por correo. De cualquier forma, el número de cheque debería coincidir cuando lo introduzcas en el nuevo talonario, y cada 2 cheques debería ir automáticamente. Eso será un control interno, ya que los números de comprobación se alinearán secuencialmente, y aquí deberían coincidir secuencialmente. Si vamos a imprimirlo más adelante, podemos marcar esta casilla, lo que significa que vamos a meter los cheques en el sistema y luego imprimirlos todos a la vez, y eso nos permitirá imprimirlo más tarde. Así que voy a pasar por do. Así que tenemos, una vez más, las categorías aquí abajo. Estos se van a parecer similares. Tenemos detalles de categorías y detalles de ítems. Esto es similar a la factura que teníamos, salvo que esta vez es reducir la cuenta corriente en lugar de aumentar las cuentas a pagar. Así que empecemos con una categoría que sea la más común, porque el artículo se usaría cuando compramos inventario, no solo para comprar inventario, sino para hacer un seguimiento interno del inventario, registrando no solo la cantidad en dólares, sino también las unidades. Así que digamos que simplemente decimos gasto. Voy a crear una cuenta de gastos aleatoria, el gasto 123, así que voy a hacer la cuenta sobre la marcha, solo para ver el proceso de configuración de la cuenta. Voy a convertirla en una cuenta de gastos, y luego diré que se irá a otros activos empresariales. Y ahí es donde va a encajar todo. Parece la película B a la N. B, N, vamos a guardarla. Y luego la descripción, sea cual sea la descripción. Digamos que la cantidad será de 200. Tenemos la misma opción para hacerlo facturable y sujeto a impuestos. Esos serían opciones que están activadas en la configuración de la sección de gastos. Creo que se llama, y hablamos de eso con el ciclo AP. Así que no volveré a entrar en ello aquí, ni lo volveré a encontrar. El cliente sería que, si compramos este gasto, queremos añadir a nuestra factura a los clientes, es decir, la factura que hacemos. Podemos hacer que esto sea facturable, sujeto a impuestos, y así sucesivamente. Así que podríamos añadir múltiples categorías de Ultimate. Tenemos los objetos, tenemos el memorando, tenemos los anexos que podríamos adjuntar. Si queremos, por ejemplo, adjuntar el formulario de factura, podemos cancelar, compensar, y así sucesivamente. Ahora, otra cosa que señalar, solo en terminología. Sé que estoy insistiendo un poco en esto, pero creo que la gente se confunde mucho con esto. Y si confundes los términos, realmente te descoloca. Así que recuerda, estamos en el lado de los proveedores. Alguien nos da una factura, como la compañía telefónica. Lo llamamos un proyecto de ley. Podrías llamarlo factura. Nos facturaron, ¿verdad? Así que podrías llamarlo cualquiera de los dos, a cualquiera de los lados de la mesa. Nos facturaron, o nos facturaron, en la jerga normal. Pero dentro de QuickBooks, normalmente pensamos, si el dinero, si los bienes y servicios nos fueron proporcionados, y vamos a pagarles, lo llamaremos formulario de factura, que podríamos volver a recibir, electrónicamente o algo así. Y luego, cuando lo introduzcamos en el sistema, podríamos hacerlo como un formulario de factura. Pero si introducimos el formulario de factura en QuickBooks, eso significa específicamente que va a aumentar las cuentas por pagar. Así que en este caso, tomamos el formulario de factura y lo introducimos no como un formulario, sino como un cheque, es decir, simplemente pagamos la factura a medida que vence. Así que el término de un formulario de factura no es el de QuickBooks. Nos construyen. No pusimos un formulario de factura en QuickBooks. Simplemente pagamos la cuenta con un cheque. Por lo tanto, no se ha introducido ninguna factura en QuickBooks, aunque nos facturaron. ¿Derecha? ¿Tiene sentido? ¿Qué opinas al respecto? Ahora tiene todo el sentido. Me encanta cómo lo desglosas en QuickBooks. Sí, una factura del proveedor no es lo mismo que introducir un formulario de factura. Eso es solo para cuentas a pagar. Pagar con cheque significa que te saltas el paso de cuentas a pagar. Simplemente dejando efectivo de forma inteligente para el sistema de efectivo, mantiene todo limpio. Estás clavando la preparación. Vale, vamos, así que podemos cancelar, podemos despejar, podemos imprimir el cheque, podemos pedir más cheques, podemos hacer que se repita. Tenemos a los más opciones evitándolo, de lo que hablaremos más adelante. Guárdalo, guardarlo y cerrarlo. Vamos a guardar, cerrar y ver qué pasa. ¿Qué pasó? Vamos al balance y lo volvamos a ejecutar. Oculto la actualización, porque solo trabajo con productos frescos, fruta fresca, productos frescos, informes frescos. Así es como yo. Así es como funciono. Si no, no es saludable. Entonces voy a bajar y decir que tenemos un cheque. Última verificación.
1,216. Ahí está el cheque. 71. Ahí está la cuenta corriente del proveedor. Gastos. 123. Es la otra cuenta. Si entro en ello, básicamente estamos haciendo la auditoría ahora, rastreándola hasta el documento fuente, que, por supuesto, es el formulario de comprobación. Ahora, el formulario del cheque aún no se ha compensado, porque imaginamos que si escribimos físicamente un cheque, vamos a enviar el cheque, y eso significa que ha afectado a nuestro sistema, pero no ha compensado al banco, lo que por definición significa que hay una diferencia de tiempo entre lo que dirá el saldo bancario y lo que dirá nuestro saldo si usamos un sistema de servicio completo, y en particular, usando cheques que tienen una gran diferencia de tiempo. Sabemos más información que el banco. Nuestra cuenta corriente es más correcta que la cuenta corriente del banco. Si todo lo demás está bien, y nosotros sabemos esto, pero el banco no, vale. Entonces, si voy a la relación de pérdidas y ganancias y decimos, vamos a refrescar esto, actualizar, cierra el triángulo. Y ahí tenemos el gasto, 123, una vez más, disminuyendo el ingreso neto. Así que en el estado de resultados, los gastos están aumentando. Hay muchos gastos, pero en su mayoría solo hay gastos e ingresos, ¿verdad? Así que ingresos menos gastos. Así que ahí lo tenemos. Y volvamos a la primera pestaña. ¿Qué esperaríamos que ocurriera si tuviéramos feeds bancarios y el uso de cheques? ¿Qué pasaría después? Tendríamos que decir, vale, va a pasar por los feeds bancarios, y los feeds bancarios vendrían por hojas automáticas Matic. Así que vamos a hacer transacciones bancarias, cerrar el Handbuggy y boom. Ahora no va a aparecer aquí todavía, ¿verdad? Porque no ha llegado a la cuenta corriente, pero eventualmente llegará a la cuenta corriente. ¿Qué ocurrirá cuando llegue a la cuenta corriente? Bueno, voy a marcar que coincide con lo que ya he escrito es cualquier cosa. ¿Va a grabar algo? No, no voy a grabar nada. ¿Por qué? Porque ya lo hemos grabado. ¿Qué es? ¿Cuál es el propósito de los feeds bancarios? Entonces nos ayuda a reconciliarnos. Nos está ayudando en el control interno. Nos está ayudando a hacer coincidir lo que hicimos en un sistema de contabilidad de servicio completo con lo que dice el extracto bancario, permitiéndonos revisar nuestras cuentas de efectivo, que son la savia vital de la empresa, y como hay un sistema contable de partida doble, nos da un enorme control interno, no solo del efectivo, sino de todo el proceso contable. Vale, ese va a ser el siguiente. Ahora, el otro formulario que podemos usar es un formulario de gastos. Vamos a hacer un formulario de gastos de servicio completo y luego mirar el formulario de gastos del feed bancario. Así que si tengo un formulario de gastos, normalmente no introduciría un formulario de gastos aquí, porque esperaríamos que introduciríamos un formulario de gastos con los feeds bancarios. Pero quiero mostraros la diferencia en el formato para que podamos comprobarlo. Así que digamos que vamos a decir un formulario de gastos. Voy a cerrar esto, y digamos que esto va a ser de nuevo el proveedor. Y esta vez es un formulario de gastos. Ahora el formulario de gastos tiene más cuentas de las que podría salir. Podría salir de la cuenta corriente, pero también podría ser una cuenta de tarjeta de crédito. Así que puedes pensar, como en el formulario de gastos, también tienen un category set y demás, que normalmente no es donde irías. Normalmente, ya sabes, son otros activos actuales. Así que podrías ir allí, pero normalmente se reduce la cuenta corriente. Aunque puedes pensar en ella vinculada a una cuenta financiera, es decir, una cuenta que tiene fuentes bancarias vinculadas, que normalmente será una cuenta corriente, una cuenta de ahorros o una cuenta de tarjeta de crédito. Vale, si hacemos una cuenta de gastos, vamos a decir boom, boom, y quedémoslo. Vamos al método de pago de las 17 esta vez. Así que tenemos un campo ahora para que ya sabes cómo lo vamos a pagar. Así que podría ser que tengamos que pagar los gastos de varias formas diferentes. Voy a decir que es una transferencia electrónica, así que por ahora lo dejaré en blanco. Pero porque esto va a ser solo un campo informativo para buscar por número de referencia. Si tenemos uno, y luego, una vez más, tenemos la categoría frente a los elementos. Vamos a hacer otra categoría. Supongamos que va a ser el gasto 123, otra vez, y pondremos una cantidad otra vez. Pongamos 200 otra vez. Eso debería darnos 400 en esa cuenta de gastos. ¿Y qué va a hacer esto? Lo mismo, va a reducir la cuenta corriente. La otra parte va a ir a esa cuenta de gastos. Por cierto, al introducir cualquier formulario, lo pensaría cada vez. ¿Cuál es el impacto en los estados financieros? Y luego mira los estados financieros.
observando el impacto en ellos, ¿verdad? Y también puedes pensar, ¿dónde más podría haber afectado en términos de libros mayores subsidiarios y en mis controles internos si me comunicara con las personas a las que pago? En este caso, el proveedor, es decir, en el centro de proveedores, por ejemplo. Así que vamos a guardar, cerrar eso y ver qué pasa. Así que podríamos revisar el balance y refrescarlo de nuevo. Y luego, en la cuenta corriente, podemos revisar el buen y viejo check-in, revisar el check-in y bajar y decir, ¿qué pasó aquí ahora? Así que ahora tenemos el formulario de transferencia y el gasto que el formulario de cheque y el gasto de otros 200 pasan al otro lado, que van a gastos. 123. Vamos a entrar en eso. Ahí está. Nos da todo el formulario. Volviendo al documento original, cerrándolo, luego desplazándonos hacia arriba y volviendo atrás. Y luego los otros lados, de la P a la L, el beneficio a los perdidos, golpeando la zanahoria para refrescar y tenemos ingresos y gastos, muchas categorías diferentes de gastos, pero básicamente solo ingresos por gastos menos gastos es el beneficio neto, y está el 20.222.100. Así que es lo mismo. Voy a entrar en el formulario de gastos que, una vez más, nos lleva hasta el documento original. Vamos a cerrar esto y volver ahora. Si lo introdujo manualmente, una vez más, sería igual que el formulario de cheque. Sería por aquí. Borraría la cuenta corriente, pero la borraría automáticamente, o en 3 días, o algo así, ¿no? Así que eso significa que el plazo es mucho más corto, pero si ya lo registro, aún podría hacer un sistema de servicio completo y decir, voy a registrar todo lo que salga de mi cuenta corriente cuando lo haga, sea una transferencia electrónica o no. ¿Por qué? Porque quiero el control interno. Quiero verificar qué hice con lo que hizo el banco, y luego conciliar. Si haces eso, una vez que pase por el banco, lo cual ocurriría en 1 a 3 días, ¿verdad? Debería transmitirse. Entonces puedes, y luego puedes emparejarlo. No grabará nada nuevo, pero lo sacaremos del limbo del feed bancario aquí y lo asignaremos como grabado. Aunque lo más probable es que quieras hacer las cosas lo antes posible y básicamente grabarlas a medida que venzan. Y hablaremos mucho más de esto en la sección de feed bancario. Pero la idea sería que simplemente registrarías las transacciones a medida que lleguen. Así que muchas de estas tienen cerillas. Solo intento encontrar uno que no tenga algo que coincida. Así que estos son un category set. Supongamos que tenemos un gasto de alquiler. Digamos que sí. Vamos a entrar en ese punto ahora. Ahora voy a ver la pantalla de entrada de datos aquí. Esto es como un formulario de cheque, es decir, es una reducción de la cuenta corriente. Normalmente es un formulario de gasto, pero no tiene toda esa ventana, ¿verdad? Es un formulario de gastos reducido, dado que es más o menos lo que necesitamos. Aquí tenemos clasificado el registro de coincidencias como registro de transferencia como pago con tarjeta de crédito. Así que hablaremos más de eso más adelante. Pero el valor por defecto suele ser la categoría. Es decir, si es un aumento, sería un formulario de depósito. Normalmente, si es una baja, sería un formulario de gasto. Normalmente, fíjate en lo que el banco tiene encima. El banco normalmente incluirá en el memorando, si es un dato de transferencia electrónica, que, si fuera como la factura telefónica, podría mostrar el nombre del proveedor en los datos del memorando de Verizon. Así que podría decir, como Verizon, XX, bla bla bla, y luego cualquier cosa bancaria que tenga, ¿no? Y he escrito mal Verizon. Así que copiemos eso, y luego tendríamos que ponerlo en la sección de proveedores. Ahora no tienes que ponerlo en la sección de proveedores, pero si no lo haces, vas a registrar algo que no tenga proveedor. Y eso significa que no podrás buscar por vendedor. No es el fin del mundo, siempre que tengas la cuenta correcta. Pero te gustaría tenerlo en una sección de proveedores, así que vamos a incluirlo en vamos a añadir un proveedor. Así que voy a añadir al vendedor sobre la marcha, lo cual es difícil porque las alas de la mosca zumban a ambos lados mientras estamos en marcha. Pero solo vamos a mantenernos concentrados. Y aquí vamos a decir, podría poner esto en gastos. Vamos a ponerlo en 1, 2, deberíamos ponerlo en el teléfono otra vez, pero voy a ponerlo en el mismo gasto, 123, solo para poder ver todo en ese punto. Y luego producto o servicio. Si fuera ahora, tienen artículos aquí, lo cual es genial, porque antes no tenían los artículos que podíamos asignar aquí. Eso nos dará más posibilidades cuando
cuando hagamos los feeds bancarios de los artículos, y entonces tenemos el cliente, y puedes hacerlo facturable. Todo bien. Podemos aferrarnos, podemos crear una regla. Ahora, si esto fuera algo estándar, hablaremos de las reglas más adelante, que nos ayudarán a automatizarlo en el futuro, excluirlo o categorizar el historial. Así que vamos a añadir eso. Así que, ahora imaginamos que no grabamos nada cuando realmente lo pagamos. Posiblemente tengamos un pago automático para que nos guste la factura del teléfono. Se está pagando automáticamente y ni siquiera lo estoy haciendo. Simplemente sale directamente de mi cuenta corriente, pero tengo que justificarlo. ¿Cómo hago eso? Porque automáticamente va a fluir a través de las fuentes bancarias, y cuando fluya a las fuentes bancarias, entonces va a tener y luego lo voy a grabar dependiendo, completamente de la corriente, ¿verdad? Y entonces y eso registrará una transacción real. Así que esta vez, el feed bancario no verificaría la transacción, sino que la registraría, que debería ir aquí a las pérdidas y ganancias, de nuevo, a las pérdidas y ganancias. No recordé la cantidad de dinero que pusimos ahí, así que olvidé qué cantidad en dólares. No lo parece. Salió adelante. Déjame probar con otro. Así que ahí está. Así que no lo añadí. Así que Verizon, vamos a añadirlo. Eso podría ayudar con el 12 y pico. Y luego cambiaré el saldo para que lo ponga en la cuenta corriente. Si lo actualizo, estaba en 108.108 si voy aquí y lo ejecuto, y lo vemos aquí abajo, aún no lo grabó. ¿Qué está pasando? Look de alquiler. Espera un segundo. Eso es todo. En 2025, vamos a intentarlo de nuevo. Este es un depósito, ¿no? Así que si es un depósito, estás en el lado de ingresos. Adelante. Categorízalo como ingresos. O si es solo una transferencia de ahorros, igual a la situación. No grabes dos veces, o harás explotar el libro. Vale. Esto es lo que es comprobar. Aquí tienes un gasto de alquiler. Y entonces el beneficiario debería ser Verizon. Esto está recibido. No, eso está recibido. Todos están a juego. Espera, ahora. Espera el hardware de Hicks. Probemos con este. Así que ahora tienes los proveedores. X, hardware, un categorized. Vamos a hacer que sea gasto. 123, otra vez. Así que, vale, espera un segundo. Y así lo tenemos. Y esto es en la fecha 1027. Así que vamos a añadir esa transferencia 11027 categorizada como ganancias y pérdidas. Voy a actualizarlo y seca. Pausa. Vale. Todavía no llega. Raro. Vale. Creo que pueden haber congelado el expediente para que no sea básicamente pasar de lo que yo llamo el limbo de alimentación bancaria a los estados financieros, pero vamos a repasar otra sección entera sobre esto. Cuando hagamos el nuevo expediente de la empresa y practiquemos los feeds bancarios, tendremos toda una sección claro, sobre feeds bancarios. Pero entiendes que, en general, podríamos grabarlo cuando venciera. Y eso sería básicamente un método más rápido para registrar cosas. Vamos a la primera pestaña. Ahora, si voy al centro, si voy a las apps, y vamos a gastos y facturas, y vamos a abrir la zanahoria aquí. Así que este centro no es tan útil ahora si no estamos tratando con cuentas a pagar, pero aún podrías entrar aquí y luego buscar los gastos. Así que podría decir que, si quiero el desplegable, puedo ordenar por formulario de cheque. Y ahora tenemos los formularios de cheques. Ahí está el cheque que presentamos. Podemos filtrarlo por formulario de cheques, o podemos ordenar por formulario de gastos. ¡Boom! Y entonces podemos encontrar la información que introducimos para el formulario de gastos aquí. Si abro el buggy de jamón y vamos a los proveedores, también podemos ir al vendedor. Por eso es importante incluso para ti, cuando usas feeds bancarios, introducir los proveedores, porque así podrás entrar aquí y buscar por vendedor. Puede que no necesites hacerlo tan a menudo con los feeds bancarios, porque, como no lo haces, no estás hablando por teléfono con los proveedores a menos que sean del tipo de proveedores con los que tengas que comunicarte, como si fueran alguien a quien comprares inventario constantemente, o algo así. Pero puede que necesites. Quizá quieras buscar esto, y puedes encontrarlo aquí.
Ahora, si no haces eso, podrías estar en un sistema de contabilidad, sistema de pesos, donde alguien no lo hacía, no añadía a los proveedores, o algo así. Sí, entonces aún podrías buscar en los formularios de gastos. Y también puedes hacer una búsqueda similar yendo al balance de arriba, yendo a la cuenta corriente. Y luego puedes filtrar los libros para buscar por tipo de transacción, o simplemente ordenar por tipo de transacción, lo que agrupará los tipos de transacción. Eso significa que ahora, recuerda que las reducciones en la cuenta corriente pueden tener varios formularios diferentes, porque ahora tenemos un formulario de gastos, un formulario de cheques, si usan cheques, y luego cualquier tipo de pago especial, como un formulario de pago de facturas que vimos antes, que reducía las cuentas a pagar. También podrías filtrar por ella, si quieres imprimir este informe y dárselo a alguien, para poder filtrar solo por los cheques frente a los gastos, o ambos. Si decides hacer eso también, eso está bajo el filtro. Aquí deberías añadir un filtro, y luego puedes añadir el filtro por tipo de transacción, que suele ser el caso, y luego es igual, no igual, y luego seleccionar. Puede que tengas varios objetos, ¿verdad? Podrías seleccionar varios artículos, efectivo, formulario de cheques, formulario de gastos, ¿verdad? Puede que quieras varios, no solo uno, y luego básicamente puedes hacer un informe que te da, ya sabes, la información que hay allí. Así que volvamos, y eso será todo. Volvamos a la primera pestaña otra vez. Y recuerda, también podrías emitir un cheque que incluya inventario. Así que si entro aquí y digo, hagamos un formulario de cheque, que es como un formulario de gastos. Y digamos, por cierto, una de las otras cosas a tener en cuenta, cuando fui al balance aquí y introducimos un cheque de los feeds bancarios, está en una pantalla acortada, pero si vuelves a verlo, te dará el formulario completo que parecerá un cheque o un formulario de gastos. Aunque entramos en una ventana más corta, vale. Así que también podrías hacer un formulario de comprobación para el vendedor, por ejemplo el proveedor 1, y puedes introducir inventario. Así que en lugar de hacer esto, fíjate en que está memorizando la transacción ahora, lo cual normalmente es bueno, porque nos da la categoría correcta. Pero dejemos eso a la basura y supongamos que ahora compramos un artículo, es decir, queremos hacer un seguimiento del inventario. Así que es posible que queramos comprar inventario y hacer un seguimiento de las unidades de inventario dentro del sistema, igual que con el proyecto de ley. Así que esto podría ser el primer objeto del inventario. Simplemente configuraré el artículo sobre la marcha y así pulsaremos el desplegable. Añade un artículo. Inventario, artículo, boom, 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 cantidad disponible 0 porque los estamos comprando fecha. Vamos a principios de diciembre. Compra o vuelve a pedir a 0. Inventario, cuenta, inventario, 1. El precio de ventas en auge será, digamos, 200 cuentas de ventas, vale. Y luego compramos inventario. 1. Los compramos, digamos, 125. El precio de venta de mercancías, boom, lo ahorramos. Y así lo tenemos. Así que si compramos cantidad, voy a comprar. Digamos que compramos 5. Serían $625. ¿Y qué va a hacer esto? Esto va a aumentar. Esto va a reducir la cuenta corriente en 625. La otra parte irá a inventario, no una cuenta de gastos, una cuenta de activos, que sería igual aunque no fuera un formulario de gastos ni un cheque, sino un formulario de gastos. Es decir, el formulario de gastos no significa necesariamente que vayas a tener una cuenta de gastos afectada. El formulario de gastos en realidad significa que vas a tener una cuenta corriente menos o un aumento en una cuenta de pasivos. Y ahora estamos comprando un activo. También podrías tener un activo si compras propiedades, instalaciones y equipos en lugar de solo suministros, por ejemplo. Hablaremos más de eso más adelante. Así que podíamos salvar y cerrar eso. Y eso debería tener un impacto en el balance, las cuentas de efectivo y ahora también en el inventario. Así que ahora el inventario del balance se vería afectado en lugar de la cuenta de gastos. Así que ahora teníamos una cuenta de cheques para comprar inventario, y también tendríamos un impacto en el recuento de inventario en el informe resumen de inventario, que sería un informe subsidiario de inventario, dándonos más información, no solo el importe en dólares, sino también las unidades de inventario. Bien, una cosa más a tener en cuenta antes de continuar.
Antes de parar esto, es que también puedes hacer la entrada de datos a otro formato abreviado si hay dinero de por medio, y podrías hacerlo yendo a tu plan de cuentas. Vamos a hablar del plan de cuentas contable. Y podrías decir, oye, mira, quiero hacer la entrada de datos lo más rápido posible, porque cuando entro en este formulario aquí, los formularios de gastos y cheques son largos, así que son un poco más tediosos, y que si no hago los feeds bancarios, quizá quiera introducir datos más rápido. Por ejemplo, podrías estar usando un sistema de contabilidad donde es una contabilidad básica que no activaste en los feeds bancarios. Solo vas a obtener los extractos bancarios e introducir los cheques directamente en el sistema para construir los libros, posiblemente para preparación de impuestos o algo similar. Así que estás mirando el extracto bancario y solo quieres introducir las reducciones lo antes posible. En ese caso, quizá quieras ir a la caja. Ahora, el registro nos recordará, si tienes el antiguo talonario de cheques, como el de un registro de cheques, pero hay un registro en realidad para casi todas las cuentas de balance, excepto la cuenta de beneficios retenidos, porque esa va a ser una cuenta especial que incluye los gastos, el gasto, la cuenta de gastos e ingresos. Las cuentas de cuentas, ingresos y gastos, no tienen registro, ¿verdad? Así que el registro más común sería la cuenta corriente. Pero si quieres una entrada de datos más rápida, entonces la caja registradora podría usarse para casi todas las cuentas del balance. Ahora bien, el registro puede ser fácil para transacciones que solo tienen dos caras porque es como una anotación contable sin débitos ni créditos. Necesito anotación en el diario, fecha, beneficiario, cuenta, importe, memorando, boom. Sin pestañas, sin ventanas emergentes. Simplemente bajar la página. Funciona muy bien si estás escribiendo desde un extracto y solo necesitas el crédito de débito una vez que tienes el reembolso, sin cliente, sin facturación, sin archivos adjuntos. Así que si imprimes checks o haces un seguimiento de inventario, es mejor que lo hagas en su forma completa. Pero para los registros de velocidad, añadimos aquí una cuenta de gastos, y podrías ver el formato rápido si digo que está el día 18. Si hay un número de referencia, podemos escribir el número de referencia. Si fuera un cheque, podríamos poner el número aquí. Vamos a decir que es el primero de los gastos. Lo siento, el beneficiario, digamos, era otro proveedor 1. Solo diré que el proveedor 1, luego el memorando, y después el pago, digamos que esta vez fueron 300, y la otra parte va a la cuenta de gastos. En otras palabras, esto es un pago que significa una disminución en la cuenta corriente. La otra parte va a la cuenta de gastos. Podríamos simplemente guardarlo y cerrarlo. Boom. Y aquí abajo podías ver a este justo ahí. Y vale. Y si reviso eso, si voy al balance y lo actualizo, podemos ir a la cuenta de cheque, que ahora es negativa. Eso no es bueno. Estamos en descubierto. Sí, porque tienes demasiadas tiradas, ¿eh? Sobregirado nos lo merece, ¿no? Hemos estado haciendo cheques como estrellas del rock. Vamos a retroceder una basura. Las dos últimas entradas se equilibran. Aquí tienes la cuenta de gastos. Mira cómo es la forma completa. No me lleva de vuelta a la caja. En otras palabras, la caja registradora es una entrada rápida, pero aún podrías, una vez dentro, volver a perforarla. Solo no te imagines que te llevará a la caja o a las fuentes bancarias. Te llevará al formulario de entrada de datos, para el cual esas entradas tienen una forma abreviada de entrada de datos. Así que esa va a ser la idea general, ¿verdad, Ara? ¿Derecha? Se registra como un truco para la velocidad, pero una vez guardado, vuelve a su forma adulta. Así que siempre puedes ajustarlo. Así que sí, hacer clic en la copia de seguridad completa hace que sea total.